Muy buenas noches o muy buenas para todos. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Mateo, vamos todavía por el capítulo 1. Vamos bien despacio, pero el punto aquí es que esto quede aquí para que cada uno de ustedes, los que puedan, a la hora que puedan repasarlo y pues incluso sacar sus notas también sobre esto. Vamos a compartir. La herramienta en la que estamos estudiando es el eSword y con esta herramienta eh, tenemos lo suficiente acá para poder seguir investigando un poco, ir profundizando un poco el versículo del capítulo 1 de Mateo y las notas que se hacen acá. Recuerde que estamos llevando las notas sobre el Evangelio según Mateo por Wayne Part-Time. Y ya he hablado anteriormente sobre esta persona y todo el trabajo que ha hecho durante muchos años. Así que seguimos con las notas de él para el estudio. Recuerden que si tienen alguna duda, están los enlaces al primer, segundo y así, los videos, para que puedan ir viendo las cosas que se van haciendo y cómo se van haciendo. Hoy nos toca estudiar el versículo 21 del capítulo 1 de Mateo y vamos a leerlo acá. Dice, cuando nazca el niño, perdón, tengo una versión diferente, está la versión traducción del lenguaje actual, pero él hace sus notas basado en la Reina Valera 1960, así que vamos a usar la misma versión con la que este comentarista hizo sus notas. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a ampliarlo ahora con todo el comentario y vamos a ponerle un poco más grande para que ustedes puedan pueda ser legible a sus ojos, aún en los dispositivos móviles. Espero que así sea, porque a veces hay dispositivos móviles que se ven muy pequeños. Muy bien, recuerda nada más que el texto se pone en negrita y más grueso y el comentario a continuación de lo que viene diciendo el texto. Y empezamos comentando donde dice, y dará a luz un hijo. Dice el comentarista, no le dijo lo que el ángel dijo a Zacarías, te dará a luz un hijo, en Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. La Biblia registra dos milagros biológicos, la creación de Adán y Eva y el nacimiento de Jesús. Sigue diciendo, y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Jehová es salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no salva a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados. Los que siguen en la práctica del pecado no gozan de la salvación. Primera de Juan 3, 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que los que siguen en la práctica del pecado no gozan de la salvación.
Cristo vino para redimirnos del dominio del pecado. Dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, quiere decir malos deseos. Y el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cristo vino para redimirnos del dominio del pecado, como también de la culpa del pecado. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Jesús no vino para salvar, voy por aquí, Jesús no vino para salvar al pueblo de los romanos, sino de sus pecados. Por esta causa lo rechazaron. No vino para restablecer el reino terrenal como el de David, su padre, pero sí ocuparía su trono. Hechos 29:33. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Los judíos deseaban que el Mesías, miren, voy por aquí, voy a subir un poco más. Dice, los judíos, voy a poner hasta aquí. Los judíos deseaban que el Mesías les librara del dominio de extranjeros, pero Jesucristo, el verdadero Mesías, vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como dice Hebreos 2:14 y 15. Es el mismo pasaje, lo que acabo de leer acá. Lo dejo unos minutos, unos segundos, para que usted lo lea, me pone pausa y lo lee para corroborar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Ok, seguimos entonces ahora con el versículo 22. Él incluye el 22 al 23, el comentario. Dice el texto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dice el comentarista, Mateo quería convencer a los judíos que Jesús de Nazaret era el Cristo. Por eso citaba muchas profecías que fueron cumplidas por Cristo o con respecto a Cristo. Por ejemplo, Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta.
Mateo 2:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Mateo 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo 12:7, para que se cumpliese otra vez lo dicho por el profeta Isaías. Y aquí la insistencia de Mateo. 13:35 de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 21:4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 27:9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto prueba de que Mateo quería convencer a los judíos que Jesús de Nazaret era el Cristo. Por eso citaba muchas profecías que fueron cumplidas por Cristo o con respecto a él. Esto quiere decir que el plan de Dios se llevó a cabo correctamente. Sigue diciendo el texto, cuando dijo, estamos en Mateo 1, 22 y 23, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora sí, cuando dijo, Mateo 7:14, porque estrecha la puerta. Un momento, me parece que aquí hay un error, porque él está citando una profecía, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. No, esto es un error, debe ser Isaías 7:14. Vamos a ver si no estoy seguro de que es un error. Vamos a volver aquí a dividirlo y a buscar acá Isaías, más arriba. Isaías 7:14. Vean cómo es así. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Efectivamente, ¿ven? No es Mateo 7:14, sino Isaías 7:14. Así que volvemos a nuestro versículo 22 y 23. Voy a leerlos otra vez aquí. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta o por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, vamos por aquí, pasamos al comentario y seguimos leyendo porque me parece que aquí hay un error. Entonces, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo el profeta Isaías en Isaías 7:14, no en Mateo, sino Isaías 7:14. Y dice la profecía, ¿verdad? Dice que traducido es Dios y pone entre paréntesis, no solo en los cielos, sino con nosotros. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
28. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Hebreos 2, 14, 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el comentarista, esta fue la primera profecía cumplida por Jesús. La profecía acerca de su nacimiento de una virgen. Mucho se ha escrito para probar que la virgen de Isaías 7:14, ahora sí, no era necesariamente una virgen, mucho menos la Virgen María. Pero Mateo acabó con todas estas teorías. El Espíritu Santo, por medio de Mateo, dijo que esta profecía se cumplió cuando la Virgen María concibió del Espíritu Santo. Algunos argumentan que los judíos no vieron el nacimiento original del Mesías en Isaías 7:14, pero tampoco vieron la muerte del Mesías en Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, y sigue hasta el 12. Lo puede seguir leyendo. Sigamos con el punto. El problema de los judíos era la incredulidad. Este era el problema. No creían la verdad porque no les convenía creerla. De la misma manera, los modernistas menosprecian este gran evento. El señor William Barclay, un modernista de la Iglesia de Inglaterra, dice en su comentario sobre Mateo 1, del 1 al 25, lo siguiente. Hasta aquí. El nacimiento virginal es una doctrina que nos presenta muchas dificultades y es una doctrina que nuestra Iglesia no nos compele a aceptar en el sentido literal y físico. Dice este comentarista que dijo este otro comentarista, el señor William Barclay. Sigue diciendo, así son los modernistas, incrédulos. Pues yo a la verdad sí creo que María era virgen y que fue investida por el Espíritu Santo y que por ese medio milagroso, pues vino nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Rey de todo el mundo, que gobierna y gobernará. Yo lo creo así.
El nombre propio del Mesías es Jesús. Nunca fue llamado Emanuel, por lo que decía el pasaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Dice, y llamará su nombre Emanuel. Ok. El nombre propio del Mesías es Jesús. Nunca fue llamado Emanuel como nombre propio. Más bien, es un nombre en el sentido de proclamar que era Dios y hombre. Compárese Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es lo que dice acá. Entonces es igual. Sigue diciendo, cuando David quería edificar una casa para el Señor, el profeta Natán le dio el siguiente mensaje de Dios. De aquí hasta aquí. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto está registrado aquí en 2 Samuel 7:12 y versículo 13. Pero mientras que Acaz era rey de Judá, dice el comentarista, Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, querían destruir la casa de David y pensaban establecer sobre Judá a uno de su preferencia. Dice Isaías 7:6. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Sin embargo, las promesas de Dios no fallan. En eso estoy de acuerdo. El Señor habló con Acaz, pero se dirigió a la casa de David. Aquí. Oíd ahora, casa de David, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahí está, lo mismo. Entonces, al decir esto, Dios confirmó la promesa a David acerca del reino universal del Hijo de David, es decir, Jesucristo. Sigue diciendo, esta no es una profecía aislada, no. La tierra de Judá que fue amenazada por Asiria era llamada tu tierra, oh Emanuel, en Isaías 8:8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Dice otro pasaje, pero tú, entre comillas, llegaría hasta aquí. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso está en Miqueas 5:2 y lo refiere Mateo en 2:6. Más entre comillas. Quiere decir que, vamos a ver hasta dónde. Vale, hasta aquí. Oiga, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Y lo refiere Mateo capítulo 4, versículo 15 y 16. Muy bien, dice, Isaías se refiere a este maravilloso niño otra vez en Isaías 9:6. Otra vez se lo tiene aquí escrito, así que lo leemos desde aquí. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se refiere aquí. Se refiere a él otra vez en Isaías 11 del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Guay, este pasaje es muy bueno, pero habría que analizarlo también. Sin embargo, no quiero salirme de la línea acá. Dice el capítulo entero, hay un resumen acá, lo que él dice. El capítulo entero describe su reinado y de esta manera, a través del libro, véanse especialmente los capítulos Isaías 35 del 1 al 10, Isaías 53 del 1 al 12, Isaías 61 del 1 al 11. Son muchos pasajes para leerlos aquí, pero ya los tiene usted ahí, pues de búsquelos. Yo también lo voy a hacer ahorita que terminemos esto y lo voy a leer con mucha calma. Algunos enseñan que Isaías 7:15 comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Describe a Emanuel porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Se cita este texto con el propósito de probar que como niño, Cristo solo tuvo conocimiento humano y que por lo tanto no era omnisciente. Si ellos pudieran probar lo que quieren probar, tendrían que aceptar la conclusión ineludible de tal argumento, es decir, que Cristo no era Dios. Pues si aceptamos que Jesús era Dios, entonces al mismo tiempo aceptamos que era omnisciente, porque la omnisciencia es uno de los atributos de la deidad. Hay cuestiones acerca de la aplicación de Isaías 7, 14 y 16. Al tiempo de Acaz, a ver, no hay coma ni nada, entonces se lee mejor así. Hay cuestiones acerca de la aplicación de Isaías 7, 14 y 16 al tiempo de Acaz que no se han contestado para la satisfacción de todos. Pero quienes aplican los versículos 15 y 16 de Isaías 7 a Cristo confrontan obstáculos insuperables y pone varios puntos. Uno, Mateo cita el versículo 14 y lo aplica a Cristo, pero él no cita los versículos 15 y 16. Dos, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que Jesús comió mantequilla y miel? 3. Si los versículos 15 al 16 prueban que Jesús no era omnisciente, contradicen el versículo 14.
que afirma que llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. 4. El verso 16 dice que antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Qué tendría esto que ver con Jesús de Nazaret? Obviamente esta frase no se refiere al tiempo cuando el Cristo estaría en la tierra, sino al tiempo del mismo Acaz y a la remoción de Israel y Siria de su tierra. Por lo tanto, los que se sienten obligados a usar estos versículos para negar la omnisciencia de Jesucristo comparten la actitud de los testigos de la atalaya que tuercen Juan 1:1 para afirmar que Cristo era un Dios pues menor o pequeño. Sigue diciendo, siendo Emmanuel Cristo era omnipotente. Algunos citan Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y otros textos semejantes para probar que al estar aquí en la tierra, Cristo no usó sus atributos divinos. Dicen esto para enfatizar la humanidad de Cristo, pero si él usó de atributos humanos, no, perdón, está mal leído aquí. Vamos por aquí. Pero si el uso de atributos humanos no niega su deidad, entonces el uso de atributos divinos no niegan su humanidad. En realidad, los que dicen que Cristo nunca usó ningún atributo divino niegan la deidad de Cristo, porque si era Dios, era omnipotente, omnisciente, etcétera. Y es en extremo absurdo decir que al enseñar y hacer sus obras maravillosas no usaba atributos divinos. Los que dicen que creen en la deidad de Cristo, pero que Él no usó o no mostró ningún atributo de Dios durante su venida en la tierra, no pueden probar que Cristo era Dios, porque Juan 20:30-31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es todo lo que leímos aquí. Entonces tenemos que leer esto, dice, es decir, la gente podía creer que Cristo era Dios porque Él mostraba los atributos de Dios cuando hacía señales. Dios y hombre. La expresión Dios con nosotros indica que Jesucristo era Dios y hombre, que el Dios invisible se hizo visible en Cristo, Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 8:19. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Juan 14:9. Cuando la mujer samaritana vio a Jesús, vio a un judío. Tú siendo judío, dice la samaritana en Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero aquel judío era Emmanuel, Dios con nosotros. Los judíos vieron a un carpintero. ¿No es este el carpintero? Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José?
de Judá y de Simón, no están aquí también con nosotros, hermanos, etcétera. Pero aquel carpintero en particular era Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Siendo Dios Cristo, siendo Dios, Cristo usaba o mostraba repetidas veces los atributos de Dios: omnipotencia, omnisciencia, perfecta santidad, perfecta justicia, perfecto amor, etcétera. Era necesario que lo hiciera porque de otro modo le habría sido imposible revelar al Padre. No hay excusa, pues, para ignorar la gran verdad de que Dios se ha revelado a sí mismo en Cristo Jesús. Una persona, Dios y hombre, cada día, en todo lugar y en toda actividad, Cristo era una sola persona, Dios y hombre. Cuando comió, bebió, durmió y descansó, era una sola persona, Dios y hombre. Dios no come y bebe, pero Cristo no era solamente Dios, sino Dios y hombre. Cristo perdonaba pecado y era adorado. El hombre no puede o no perdona pecados y no es adorado, pero Cristo no era solamente hombre. Al principio de su vida, él no era a veces principalmente hombre y a veces principalmente Dios. No era en cierto día Dios y en cierto día hombre. No era en cierto lugar Dios y en otro lugar hombre. No era dos personas. No era medio Dios y medio hombre. Era Emanuel, Dios y hombre, una persona, todos los días de su vida, en todo lugar, en toda actividad. Continuamente demostraba cualidades humanas y cualidades divinas. Era tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero no era tentado como un mero hombre, porque él nunca era un mero hombre, mucho menos un hombre pecaminoso, ni siquiera en sus pensamientos. Él no podía ser en ninguna experiencia de su vida menos de lo que era, Dios y hombre. Él era Emmanuel, tanto Dios como hombre, tanto hombre como Dios. Jesucristo nunca era un mero hombre. Así, Dios con nosotros quiere decir Dios en la carne. Cuando Cristo vino al mundo, un cuerpo fue preparado para él. Dice el texto, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, Hebreos 10:5. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Al describir este gran evento, Pablo dijo que Cristo se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7. Y en la misma frase explica cómo lo hizo: tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. La palabra carne significa humanidad, como en Mateo 24:22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero dice, ninguna carne se salvaría, según la Biblia de las Américas, en el margen. Vamos a ver esto en la Biblia. Para este momento. Y voy a ponerlo. Ay, porque se me pierde aquí.
Aquí, aquí estamos ya. Mateo 24, 22. Pero en la Biblia de las Américas. Y si aquello, bueno, pero dice que en el margen. Ok, entonces vamos a buscarlo aquí mismo. Dice, aquí está, la Biblia de las Américas. No veo que esté ahí. 24, 22. Es esta, ¿verdad? Noticias. Aquí es esta, perdón, es esta. La Biblia de las Américas, ahí está. Mateo, notas de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Esta es la primera profecía. Mm, Entonces será en diccionario. Ay, recuerden que esto es en vivo, ¿verdad? Así que todo lo estoy haciendo así en vivo. Nada está planeado. Estoy leyéndolo aquí. Pues no, no aparece en el margen, no lo encuentro por ningún lado. Me parece que yo lo había leído. Pero bueno, él lo dice. Ay, voy a volver ahí. Perdón, es que había quitado esto de acá. Sí, 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 sí. Miren, si pongo la cadena acá y me voy a la Biblia de las Américas, ¿ves? Dice notas al pie de la Biblia de las Américas. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Uno, literal, ninguna carne. Ahora sí está más que comprobado. Ahora sí, ahora sí. Cuando dice nadie, ninguna carne, dice literal, fue elegidos. Ahora sí, mis estimados, volvemos al pasaje en lo que estamos leyendo acá. Qué susto, pensé que, dije yo, lo que quería corroborar, ¿verdad? Mm, estábamos, no, estábamos en Mateo 1, 22, 23. Esto se me alargó bastante. Vamos a ver, comentarios. Estamos en vivo aquí leyendo este comentario y por ya vamos a terminar. Es que quería corroborar que realmente dijera que en el margen decía esto. Dice, eh, aquí, que estábamos leyendo. La palabra carne significa humanidad, como en Mateo 24, 22, ninguna carne se salvaría. La Biblia de las Américas en el margen y en Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado, ninguna carne, también es lo mismo en Romanos. Ah, Deje la Biblia ahí, pero dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano, eso diría ninguna carne, será justificado. Diría la Biblia de las Américas. Quiero corroborarlo, tengo que corroborarlo, porque cada vez que hago esto se pierde, se encoge todo el texto y se va perdiendo. Así que ya me voy perdiendo acá, mis amados. No sé por dónde estoy, vamos a ver. Veo que solo las letras pasan y pasan. Se van a marear. Espero que no se mareen. Pero aquí, exacto, estoy acá. Ok, vamos por esta parte. Pero es que necesito subrayarlo. Ok, aquí está.
Esta es la parte en la que vamos. Voy a ponerlo de otro color para no perderme. Romanos 3:20. Aquí vamos a brincar a Romanos 3:20. Voy a quitar esto un toque. Romanos 3:20. Me voy a la Biblia, Romanos 3:20. Lo pongo de nuevo y me voy a la Biblia. Acá dice, notas del pie de la Biblia, Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, dice aquí, o de ley, literalmente ninguna carne. Ahora sí ya corroborado. Está corroborado. Entonces nos devolvemos a nuestro pasaje y nos volvemos a nuestro comentarista. Y ampliamos todo aquí. Ahora bajamos confiados porque sabemos dónde está aquí. Leo de nuevo, dice, la palabra carne significa humanidad, como en Mateo 24:22, ninguna carne se salvará. La Biblia de las Américas en el margen y en Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado, ninguna carne. Cristo, por lo tanto, era Dios y hombre, es decir, Dios y carne. Emmanuel no era ellos, sino él. Al hablar de Cristo, la Biblia nunca usa el pronombre ellos, sino él, porque él no era dos personas, sino una. Era una personalidad única, mientras que la encarnación era milagrosa y más allá de nuestra comprensión, algunos hechos pertinentes sí se revelan. Cristo, quien es espíritu, llegó a ser hombre, y el hombre no era solamente un cuerpo, sino un ser espiritual, porque dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, 1:27 de Génesis. Dios es el Padre de nuestros espíritus, Hebreos 12:9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Linaje suyo somos, Hechos 17:28. Porque también nosotros somos linaje suyo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, Eclesiastés 12:7. Y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Hay una identidad, pues, una afinidad estrecha entre el espíritu del hombre y Cristo el Creador. Los términos imagen y semejanza no han de minimizarse. Hebreos 12:23 habla, los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí está. Y a Dios, el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Lucas 20:35 y 36. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Dice que los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles, quienes son seres poderosos. El punto clave, aquí está el asunto entonces. El punto clave en esto es que aunque no podemos comprender cómo Dios llegó a ser hombre, en vista de todo lo que la Biblia dice acerca del espíritu del hombre, no conviene exagerar la distancia entre Cristo y el hombre. Un cuerpo humano fue preparado para Cristo, Hebreos 10:5, por lo cual entrar en el mundo dice sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y él llegó a ser hombre en todo sentido, pero para hacerlo no era necesario que llegara a ser dos personas. Él, siendo espíritu, no necesitaba de otro espíritu, porque ¿qué necesitaría o por qué necesitaría otro espíritu para llegar a ser hombre? Puesto que el hombre fue creado a la imagen de Dios, el linaje de Dios, y es por lo tanto un espíritu inmortal que vuelve a Dios quien lo dio. El hombre tiene un cuerpo, pero lo tiene por muy poco tiempo. Por eso no conviene pensar del hombre como un cuerpo con espíritu, sino más bien como un espíritu
que por un tiempo breve tiene un cuerpo. Entonces, ¿qué cualidad o característica del hombre había, eh, perdón, qué cualidad o característica del hombre había que Cristo, el creador del hombre? No entiendo, estoy leyendo mal. ¿Qué cualidad o característica del hombre había que Cristo, el creador del hombre, cuerpo y espíritu, no podía fácilmente poseer o llegar a ser? Ya, ahora sí. ¿Era difícil que Cristo fuera hecho carne e identificarse con el hombre? ¿Era difícil eso? De ninguna manera. ¿Era difícil que Cristo llevara a cabo algún papel humano? Cristo llegó a ser lo que el hombre es y lo hizo sin ser dos espíritus, dos personas. Para hacerlo tuvo que humillarse, Filipenses 2, 6, 7, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero no le era difícil hacer el papel de hombre. ¿Hubiera sido difícil que Cristo llegara a ser un ángel para llevar a cabo el papel de los ángeles? Claro que no, porque Él es el creador de los ángeles también. ¿Puede el mayor llevar a cabo el papel del menor? El hombre no puede llegar a ser Dios, pero Dios sí puede llegar a ser hombre. Emanuel era adorado. Los magos vieron del oriente o vinieron del oriente a Jerusalén a adorarle. Mateo 2:1. Después de nacer en Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros, presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Algunos no creen que Jesús como niño era Dios omnipotente o Dios omnisciente, pero siendo Emmanuel, Dios con nosotros, Él era lo que es, lo que Dios es. Además, si el niño Jesús no era verdadero Dios, entonces los magos eran idólatras. Emmanuel a los 12 años de edad. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Lucas 2, 46 y 47. Obsérvese que los doctores de la ley se maravillaban no solo de sus preguntas, sino también de sus respuestas. Un joven judío podía aprender mucho acerca de la escritura siendo enseñado por sus padres, por los maestros en la sinagoga y por su estudio personal, pero de ninguna manera podía un joven de 12 años sostener un diálogo con los doctores de la ley, tales como Gabriel, o bueno, Gamaliel sería, bueno, no sé, y dejarlos maravillados de sus respuestas. Recuérdese que no solo preguntaba, sino que también contestaba. Este evento no fue registrado simplemente para impresionarnos como con la inteligencia de Cristo, sino para demostrar su omnisciencia y que, por lo tanto, como joven de 12 años de edad, Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Algunos citan Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Aquí. Seguimos aquí. Para probar que como niño y joven Jesús tenía solamente conocimiento humano. Pero este versículo da un resumen de los 30 años antes de empezar su ministerio. Obsérvese que el siguiente versículo introduce el ministerio de Juan. La expresión crecía en sabiduría no niega su omnisciencia, sino que se refiere a la manifestación de su sabiduría divina, como fue ejemplificada en los versículos anteriores. Había un desarrollo ordenado del plan divino.
pues Jesús no dio respuestas que causaran asombro entre los doctores de la ley cuando él tuvo apenas 12 meses de edad, sino cuando tuvo 12 años de edad. Emmanuel perdonaba pecados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos 2, del 5 al 7. Al decir que solo Dios puede perdonar pecados, los judíos tenían razón. Si Cristo no hubiera sido Dios, sus palabras habrían sido blasfemia. Ningún hombre en su juicio cabal, ciertamente ningún verdadero profeta o apóstol, se atrevería a decir tales palabras. Algunos citan Juan 20, 22 y 23, que dice: Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados; a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Para probar que los apóstoles tenían la misma autoridad que Jesús tenía para perdonar pecados. Este texto, acabamos de leer, se cumplió cuando los apóstoles inspirados anunciaron el plan de salvación comenzando el día de Pentecostés. Nunca dijeron a nadie que tus pecados te son perdonados. Solo Cristo hablaba así. Los escribas y fariseos leían las escrituras cada día de reposo en la sinagoga, pero a causa de su ceguera no habían aprendido el significado de esta profecía de Isaías 7:14. Y hemos leído: Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Como tampoco la profecía acerca de la muerte del Mesías, que ya habíamos leído y usted puede repasar. Llamará su nombre Emmanuel, pero no por eso había de llamar a María la Madre de Dios. María fue la madre de Jesús, pero Cristo, Dios el Hijo, el Verbo, es eterno. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se extendió bastante. Después vamos a seguir con el versículo 24. Así que les agradezco muchísimo el que, si llegaron hasta aquí, les agradezco mucho el que me hayan acompañado a estudiar conmigo estos versículos y estas cosas que hago en vivo y tuve que subir y bajar. Yo voy a seguir, pero si usted gusta, si tiene algún otro comentario o algo que añadir o algún libro que recomendar para estos estudios, pues claro que sí, ahí en la caja de comentarios. Y si algún día quiere pues leer junto conmigo y estudiar acá en vivo, pues está abierto, ahí puede mandarme un correo o un mensaje por Facebook, por YouTube, y pues lo incluyo acá, ¿verdad? Aquí el punto es leer los comentarios de personas que en este caso, yo porque los conozco, muy bien, ya muchos años de estudio y todo esto, y pues confío en lo que ellos dicen. Sin embargo, pues yo corroboro todo, ¿verdad? Necesito corroborar, necesito saber si así es. Tal vez no todo pueda hacerlo, pero con ayuda de ustedes o alguna gente o algunas personas que se interesen en estudiar las escrituras, pues podamos lograrlo. Muchas gracias, que la pasen muy bien.